los mismos enfrentamientos y complejos como pareja, ¿no? Claro, por supuesto. Es un programa muy real. De verdad les agradezco mucho la oportunidad. Creo que el podcast de Omar y Argelia, desde que los escuchamos la primera vez en la radio y entendimos la existencia de los podcasts, creo que es como algo de lo que uno podría haberse esperado de ustedes y ansiar de verdad tenerlo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, pues, primero que nada, gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Gracias de verdad por tu tiempo. Nos sentimos muy bien en esta nueva etapa. Como dices tú, empezamos en la radio hace muchos años. Recientemente tomamos ese descanso de la radio para entrar a este mundo digital. Estamos muy emocionados y por supuesto con el podcast. Saben, cuando yo no sé, pero me imagino que muchísimas personas que somos inmigrantes en este país pasaron la misma experiencia que yo. Yo me acuerdo que cuando yo venía para acá, mi esposo que se vino antes para poder trabajar y todo, porque él es ciudadano americano, pero en todo lo que salía en mis papeles, él me decía, aquí hay un programa de radio que te va a gustar mucho. O sea, aquí cada vez que voy al trabajo yo lo escucho y siempre que lo oigo digo, este programa le va a escuchar mucho, le va a gustar mucho a mi esposa. Entonces, de verdad, que la primera vez que yo me subí al carro y que íbamos al trabajo, era el programa de ustedes el que yo escuchaba y en efecto es como sentir que no te fuiste de casa, porque son esos programas que uno está acostumbrado a escuchar en la radio y que tanto significan para nosotros porque a veces pasamos más tiempo manejando que realmente en casa. ¿Cómo se sienten ustedes de saber que realmente existe esa conexión con su público y que ustedes significaron mucho en esa conexión de nuestros países en el extranjero? Wow, pues para empezar, qué honor que de verdad que tu esposo haya hecho una muy buena recomendación y que te haya conectado con nosotros. Para mí, cuando escucho esas historias, esas conexiones, es un halago, de verdad es un halago, es una bendición que tú sin saber quiénes éramos, ya tenías a alguien que estaba abogando por nuestro show. Eso se llama credibilidad y Sí. lealtad y cariño, y saber que así como tú hay muchas personas que nos han contado que cuando llegaron aquí a Los Ángeles o a este país y se sentían pues solos o no sabían a dónde prender la radio, que nuestro show era el primer show al que llegaban y pues sí, la verdad nos conectamos con nuestro público porque tenemos las mismas historias, ¿no? Yo nací en Estados Unidos, pero igual soy hija de inmigrantes, entonces la historia, el sentimiento es lo que nos viene uniendo, porque podemos identificarnos. Y ahí es donde y ahí es donde empieza la conexión. Claro, y hablando de conexión, también es un programa de pareja, por lo tanto también tú y tu pareja conectaron con nosotros, porque me imagino que tenemos Sí, algunas similitudes, ¿verdad? Como que, claro oh, que espérate, sí. tu marido puede pensar como yo, o tú como Argelia, o tienen los mismos enfrentamientos y complejos como pareja, ¿no? Claro, por supuesto, es un programa muy real. Y ahora, obviamente, recordando la dinámica de ustedes en la radio, claro que el podcast es como, o un canal de YouTube, digamos, como tal, es lo que uno esperaría de María Argelia, porque siempre fueron muy reales y también creo que muy abiertos en sus opiniones personales y vivencias familiares, pero aquí obviamente me imagino que está magnificado. ¿Qué fue lo que los motivó a entrar en este mundo del podcast, que creo que es un mundo que los estaba esperando desde hace rato? Ah, muchas gracias. Sí, no, como tú lo dices, ¿no? Es un mundo que ya existe. A lo mejor al principio yo, sobre todo, no, como soy hombre de radio, siempre lo voy a hacer. Y estas nuevas tecnologías, no el podcast, el YouTube, a lo mejor rechazaba yo al principio un poco eso porque me imagino por celos de que le van a quitar atención a la radio. Pero ya es inevitable, ya YouTube, podcast, ya está Agarró fuego. muy por encima Sí. de todo. Es el presente, no es el futuro, es el presente. Y también, Argelia y yo nos dimos cuenta de que la radio nos ponía límites. Una radio comercial donde trabajábamos, tocando música, comerciales, y muchas veces nos quedábamos, no, casi siempre nos quedábamos con muchas ganas y más cosas que decir. El tiempo no nos ajustaba porque teníamos que cumplir con la música y comerciales. Y en este mundo, pues tú de podcast, tú puedes durar lo que tú quieras, en YouTube lo que tú quieras,
y eso nos permite tener una mejor conexión con nuestro público. Y te digo algo, te voy a confesar, ni se lo he dicho a Omar, así que te voy a dar una mini exclusiva. En la radio, que yo amo la radio, porque mira, por la radio conocí a mi esposo y mi familia y el resto es historia, ¿no? Pero en la radio, yo creo que de los problemas que teníamos mucho al aire y fuera del aire, era que siempre estábamos contra el reloj. Y yo me enojaba con Omar porque yo sentía que él hablaba más que yo y que él podía terminar su punto y yo no, y a veces él decía que yo era la que hablaba mucho, y el punto es que el tiempo nos traía cortitos, ¿no? Y yo me quedaba con mucho que decir y la agarraba contra él. Sabía que el formato es el formato, pero sí decía yo, es que tú hablaste más que yo y yo no terminé y no alcancé, y luego Omar me decía así. Porque él tenía el reloj enfrente y yo nunca lo tuve enfrente. Bueno, sí lo tenía, pero él me decía así y eran mis corajes. Ahora que estamos aquí en este mundo, tenemos un mes en el mundo youtubero y ni un instante Omar me ha dicho, córrele. Vámonos. O sea, y yo creo que eso es lo que tanto deseábamos Sí. entonces, pero no lo sabíamos todavía. No lo sabíamos. Exploramos antes de entrar a YouTube y a podcast, exploramos ir a una radio hablada. En una plataforma AM. Sí. Sin embargo, pues obviamente que no lo hicimos. Se dio la oportunidad, llegó una oferta para irnos a una plataforma AM, pero le dije a Argelia, no, o sea, sin faltarle el respeto a nadie, pero ir a una AM es como retroceder. Y ahora, no, el podcast y el YouTube es el futuro. Y más que retroceder, es volver a ir a un formato que adoramos, pero ya no queremos, porque una vez más estábamos muy controlados. Entonces aceptar formato radio AM, al menos hoy, pues estamos navegando en libertad. O sea, ¿cómo vamos a decirle no a esto, no? Y no les pasa, porque yo creo que a todos nos ha pasado en un momento que llegamos a un espacio, a una situación en donde decimos, ¿por qué no me vine antes? Lo pregunto por lo justo lo que dicen, o sea, dentro de mi cabeza, evaluando todos los años que los he escuchado en la radio, era como lógico pensar que ustedes podían ser su propia empresa, que ustedes podían ser los propios dueños de su espacio y de su tiempo. Entonces ahora que están más o menos embarcados en esa situación, no sienten que pudieron haberlo hecho antes, o no les pasa. Y si te los pregunto es porque siento que también podría ser un bonito tema de conversación para su podcast, que a veces como que retrasamos esta toma de decisiones porque nos da miedo saltar. Sí. No, y clave la palabra que acabas de mencionar, miedo. Y aparte estábamos en una situación muy cómoda. Cuando estábamos en Univisión, la verdad que nos trataban muy bien, era una situación bastante cómoda. Y sí, esta idea de salirnos de la independencia comenzó un poquito antes de la pandemia. Sí. Pero el miedo, la comodidad, el cheque, porque ahora que somos una empresa, o sea, ya empezando, pues me imagino tú sabes lo complejo que es comenzar un negocio. Entonces sí, estamos en una situación donde pues ahora sí hay que ir a vender el programa, ¿no? Pero primero tenemos que dejar que crezca, que el programa sea lo que tenga que ser, antes de empezar a pensar en dinero. Pero sí, yo creo que por el miedo, por la situación tan cómoda que teníamos en la radio, y porque los tiempos, sí, a lo mejor los tiempos se acomodan solos. Pero yo sí creo firmemente, la pregunta yo también me la he hecho, estamos pasándola tan bien, nos divertimos tanto en esta fase digital, que sí digo yo, wow, pudimos haber hecho esto desde hace 2-3 años, ¿no? Cuando salimos de Univisión, pero luego llegó la radio otra vez a nuestras vidas, nos tocó otra vez la puerta, nos fuimos a Mega, y yo firmemente creo que a veces el universo también te dice, todavía no es tiempo. Entonces uno va leyendo las señales en el camino. Y yo creo que irnos a Mega de nuevo y retomar radio era como otro gran paso a dar para reconocer cuándo ya era tiempo de empezar este proyecto. Y aquí estamos. Yo creo que estamos en el momento justo porque, te lo digo, nuestras hijas ya tienen 15, 13 años, son un poquito más independientes, ya pueden hacer cosas ellas, y yo estando aquí tranquilamente con Omar trabajando. Entonces te digo, como que todo se va acomodando solito porque así el universo y Dios lo está queriendo, ¿no? En el caso de, de por sí la radio te expone
pero también te crea como un espacio seguro, porque es solamente tu voz. Entonces, yo puedo estar diciendo algo y tratar de que suene bien, pero mi rostro me puede delatar. Pero la radio no permite que la gente vea todo eso, a diferencia del podcast. El podcast sí, la realidad está ahí. ¿Ya? Si algo que tú dices a Omar no le gusta, aunque él no hable, lo vamos a ver. ¡Ya lo he visto! Ya le dije, Omar, babe, aquí todito se nota cuando de repente algo nos choquea, tanto a mí también, ¿eh? Sí, no, la cámara no perdona. No perdona. No, pero ¿sabes qué? Llega un punto en donde está la conversación, estamos tan conectados de que la cámara, yo me olvido de la cámara. Yo me olvido totalmente de la cámara. Y creo que es bueno, porque de lo contrario estaría muy... No, y en un ambiente de podcast y de YouTube, lo más orgánico es lo mejor. Sí. Si estuvieras en televisión, estaría así, ¿no? No. Pero no, acá es, si hago una mala cara, si me jalo el pelo, creo que es lo mejor. Sí. Pero yo creo que tú estás listo para hacer eso, porque hay que reconocer lo que dice ella, que en la radio de repente sí nos han pasado tantas cosas que la gente nunca se enteró, aunque sí se transmite con la energía de la voz, igual sabían cuando Omar estaba molesto, cuando yo de repente estaba nerviosa, nuestra voz transmite eso, ¿no? Pero aquí sí es cierto, aquí todo movimiento está en vivo. Y yo creo que más que nada tenemos que estar, aunque ignores la cámara, porque sí, tenemos que ignorar la cámara, yo también la ignoro, pero sí tengo que estar muy consciente de que todos mis gestos, hasta si de repente agarro agua o me quiero quitar el shine de la cara porque estoy sudando, estoy consciente de que todo eso va a formar, ya es parte del show, estamos vulnerables a la cámara y tenemos que estar al 100% cómodos con eso. Yo de verdad sé que ya no tenemos más tiempo para seguir conversando, pero les quiero agradecer porque creo que justamente ese es el plus del podcast, poder verlos en su hábitat con la comodidad que siempre nos dieron a través de la radio. Y creo que no va a importar si se enojan o no se enojan, si lloran o no lloran, si se ríen o no ríen. Creo que esa es la ganancia extra que nos queda a nosotros, porque seguirlos escuchando ya es un premio, pero ahora verlos y poder tal vez sentir lo mismo que ustedes cuando algo les genera una sonrisa y carcajearnos y ver ahora lo que antes podríamos solo imaginarnos, creo que esa es la ganancia. Sí. Así que de verdad muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por la conversación. Ojalá nos volvamos a encontrar para cuando haya un mega aniversario. Muchas gracias. Ojalá así sea, ¿eh? A ti, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Salúdame a tu esposo, por favor. Sí. Yo le digo muchas gracias.